Y finalmente fue lo que todos creíamos a estas alturas, salvo el gobierno, que el secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda del ejército venezolano fue una operación política ordenada desde Venezuela. Si uno recuerda las informaciones en los primeros días de marzo de este año, especialmente los videos, se podía apreciar con cierta astucia que en esta operación los que la perpetraron tenían toda la intención de dejar rastros. Se habrá podido ver anoche en un reportaje en Chilevisión parte de esto, aunque se omitieron piezas importantes en esa emisión. Es evidente que los perpetradores sabían muy bien que había cámaras de video en el pasillo del departamento del teniente Ojeda, que las había en el ascensor y que estaban siendo filmados. Y en el ascensor, además, estaban siendo filmados en alta definición, porque las imágenes son súper claras y hay muy buena luz. Una pista que dejaron cuando alguien, me imagino, ¿no? Cuando una banda secuestra a otra persona, se preocupa de no dejar absolutamente ninguna pista. La persona simplemente desapareció. Está filmado, el teniente Ojeda, pocos minutos, decenas de minutos antes del secuestro, saliendo del edificio. El reportaje dice que esperaba que lo pasaran a buscar, no llegó nadie, se sacó incluso unas selfies y volvió. Bueno, lo secuestran ahí y no hay ni un rastro. Acá al revés, dejaron todas las pistas. Pero lo que no señala el reportaje es la participación muy extraña de un auto marca Nissan, un auto que se quedó en pana y tuvieron rápidamente que pedir ayuda. Llegaron otros dos autos, según relata el reportaje, y ya se sabía también, y se lo llevan al teniente. Ese auto, según tengo clarísima la información, la tengo guardada, la radio cooperativa informó lo siguiente, voy a leer. Una funcionaria pública de iniciales MH, cuyo ex marido, Francisco Parragués, es expresidente de la Izquierda Ciudadana. Esto lo informó tal cual Radio Cooperativa en esos tiempos en que se hablaba mucho de este secuestro. La Izquierda Ciudadana es un partido político que desciende de la antigua izquierda cristiana. Y su primer presidente, el de esta Izquierda Ciudadana, fue el diputado histórico a estas alturas, Sergio Aguiló. En el año 2019, el ex esposo, entiendo que son 5 años de separación que llevan ya, don Francisco Parragués se incorporó al Partido Progresista, el PRO, de Marcos Enríquez Ominami, MEO. Y de ahí no se supo más de este caballero hasta que sucede esto. Y la explicación que se dio es que el automóvil había sido clonado. Y eso a mí me resulta completamente incomprensible. Porque si se va a hacer una operación de este tipo, ¿cuál es la necesidad de clonar un auto? Sí, hay miles de autos en la ciudad de Santiago. No cuesta absolutamente nada que gente experta se robe uno. Pero aquí se dieron la molestia de buscar un vehículo exactamente igual al de la ex esposa del señor Parragués, copiarle la patente, copiarle la plaquita con el número de motor y copiarle la otra plaquita con el número del chasis. Es como que hubiera sido la voluntad clarísima de dejar la pista del automóvil, del cual no se ha hablado más. Pero ahí está, se quedó en pana. Y hay videos también que es donde está en la costanera. Y el teniente es encontrado una semana después. Según el reportaje, el teniente fue ahorcado o asfixiado en forma prácticamente coetánea al secuestro, probablemente en una safe house o casa de seguridad donde lo llevaban los secuestradores. Se esperaron una semana
para que se supiera esto, ¿qué hicieron con el cuerpo? Lo tiraron en un agujero de 1,10 m y lo taparon con concreto en medio de una toma en Maipú. Toma que, según la trascendió ayer, por lo menos uno de los asesinos del hoy mayor Sánchez Soto, don Emanuel, que en paz descanse, provenía también de esa misma toma. Y evidentemente que arrojar un cuerpo a un hoyo profundo y taparlo con concreto, eso es ruido, es actividad, es movimiento, en plena toma. Me parece que esa toma, por lo que se hablaba en ese tiempo también, es compartida mitad haitianos, mitad venezolanos, colombianos. Y van a dejar el cuerpo a un lugar prácticamente público, un poco más, pudieron dejarlo debajo de los pies de la estatua de Balmaceda, en Providencia con Plaza Italia. Evidentemente que el chivatazo llegó a la PDI y PDI llegó al lugar y lo encontró. O sea, el secuestro a vista y presencia de cámaras y el cuerpo arrojado en una población prácticamente a vista y presencia de los habitantes para que dieran el aviso a la PDI. El Nissan, ¿qué tiene que ver un vehículo clonado? A lo mejor se aclara eso algún día. Pero está sumamente transparente a estas alturas que, como lo dijo el fiscal que lleva el caso, no es una figura delictiva, algo criminal, algo para extraer información, un ilícito de cualquier especie, venganza entre bandas, asuntos de espionaje, no es nada. De acuerdo a Mercurio, Fiscalía asegura que el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda fue ordenado desde Venezuela. Comillas, hemos descartado las tesis que tengan que ver con su participación en algún ilícito. El hombre estaba limpio cuando lo secuestraron y lo mataron. Por lo tanto, continúa el fiscal, la única tesis que queda vigente es la del móvil político, persecutor Héctor Barros, quien rápidamente recogió hilo y dijo, a pesar de que había sido claro, hasta el momento no tengo otro antecedente que nos demuestre o nos indique hacia otro lado, el lado ilícito. Hemos descartado las tesis que tengan que ver con su participación en algún ilícito, por lo tanto la única tesis que queda vigente es la que usted indica, que es la de la pista política, el encargo de asesinato político por parte de, comillas, Venezuela, este ser tan extraño, nadie menciona nombres, es muy raro, contratando a estos sicarios, el Tren de Aragua, según se dice, para que lo mataran. Yo pienso que acá hubo un mensaje político a alguien, porque si el gobierno de Caracas lo quería muerto, lo habría obtenido con mucha facilidad, con toda tranquilidad y sin que nadie, salvo la viuda, se enterase. Pero acá se hizo a vistas del país. Había un mensaje, y el destinatario parece que lo recibió muy bien. Hoy día en la mañana, en una entrevista, creo que es Radio Cooperativa, este mismo persecutor Héctor Barros dijo que él no había dicho que esto era un asesinato político, sino que nada indicaba que no fuese otra cosa ajena a un hecho ilícito. Tal vez unos pocos días más va a dar el paso. Probablemente le tiraron las orejas desde Palacio o del Ministerio de Justicia. Vaya uno a saber. ¿Qué se hace en estos casos? Tenemos claro que acá el gobierno de Venezuela ordenó un asesinato en nuestro territorio, la víctima, ciudadano venezolano, con todos sus papeles, su documentación de residencia en regla, gozando de refugio político, además, concedido por el actual gobierno, y es asesinado por un grupo también de Venezuela que a todas luces fue contratado. Acto de hostil, acto inamistoso, acto de agresión, lo que sea, pero saltaron todas las alarmas que debían hacer.
De acuerdo al diario La Tercera, en esos avances de la tarde, hoy día habría trascendido que el gobierno sabía desde hace 15 días la conclusión que anoche entregó el fiscal Héctor Barros en la entrevista a Chilevisión y se venían preparando para eso. Y por eso el endurecimiento, que además se marcó cuando el canciller del gobierno bolivariano dijo que el tren de Aragua no existía, le faltó decir el tren Mapocho, porque dijo que estaba compuesto de chilenos y de peruanos. ¿Qué tienen que ver los peruanos acá? Pero había que meter mucha gente al baile. Entonces hoy día la discusión ha sido romper o no romper relaciones. Entonces hemos pasado en 30, 40 días de que el gobierno insistía en que esto era un ilícito, que era o un ajuste de cuentas, o un problema entre pandillas, o una venganza, pero siempre relacionada con hechos ilícitos, con delitos, que habría estado envuelto el teniente Ojeda, y nada con Venezuela, nada con el gobierno de Venezuela. Recordemos que al día siguiente de que fue encontrado por la PDI el cuerpo del teniente Ojeda en ese agujero de una población de Maipú tapado con concreto a la vista de todo el mundo, el presidente de la República hizo hizo 2 tweets absolviendo de cualquier sospecha al Partido Comunista de Chile, el día 2 de marzo. Voy a terminar el comentario con eso y voy a leer los 2 tweets. Entonces, ¿qué significa romper relaciones diplomáticas? Las relaciones entre países son diplomáticas y consulares. Las diplomáticas están regidas por la Convención de Viena sobre las relaciones del mismo nombre, que data de 1962. Los embajadores, nominalmente evidente, tienen como función, o las relaciones diplomáticas tienen como función, que se represente a los ciudadanos del propio Estado que residen en otro. Facilitar la comunicación entre estados y fomentar las buenas relaciones entre ellos, cosa que no es el caso en este momento. Y las relaciones consulares se rigen por otra convención, la Convención de Viena sobre relaciones del mismo nombre, que es del año siguiente, 1963. Y estas se ocupan de la parte comercial, entre las dos naciones, por supuesto, y prestar servicios a los ciudadanos del propio Estado que residen en el exterior. Por ejemplo, actos notariales, emisión de pasaporte y ese tipo de trámites. Un país puede tener relaciones consulares sin tener relaciones diplomáticas con otro. Es una cosa muy interesante que no viene a la cabeza de inmediato, salvo cuando uno escarba esto. Por lo tanto, como subsiste el problema de la enorme cantidad de venezolanos ilegales en Chile y la gran cantidad de ellos mismos que se encuentran o detenidos y privados de libertad o sometidos a algún proceso o envueltos en figuras delictivas y están siendo buscados cuando logran ser identificados, ¿cuál sería el efecto para el propósito de reenviarlos a su país de origen si se rompen las relaciones diplomáticas? Me parece que ese es un terreno poco explorado. A lo mejor algún experto en derecho internacional me envía un tuit o me pone un comentario aclarando esto. ¿Se puede solo con relaciones consulares hacer ese tipo de operaciones? Devolverle a Venezuela la enorme cantidad de indeseables que nos mandó. Igual que ayer, voy a hacer la salvedad de que no me estoy refiriendo a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en Chile en forma legal, que llegaron con su pasaporte, con sus visas y que aquí ejercen un trabajo, un comercio y han planeado establecerse y se rigen por nuestras leyes. Esa gente es bienvenida, no hay ningún problema. Chile ha sido una tierra de acogida, está en nuestra canción nacional y no veo por qué uno debería hacer un englobamiento en esto.
pero las manzanas podridas son las que son y esas hay que librarse de ellas. ¿Qué otra cosa se puede hacer en esto? Invocar lo que no tendría mucho efecto práctico porque se ve claramente que el continente va en dos carriles, uno que mira con simpatía a Maduro, el señor Petro, por ejemplo, el país del señor Petro, y otro que francamente está en conflicto, la Argentina, a la cual el gobierno de Maduro incluso le ha prohibido el sobrevuelo por su territorio de su aviación comercial, la Argentina, porque Argentina embargó un avión venezolano a petición de los Estados Unidos. Existe el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de la OEA. Y el artículo 6 de este Tratado Interamericano dice que si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado americano fueren afectados por una agresión que no sea ataque armado, en el caso que no haya ataque armado a la nación, hay un asesinato, o por un conflicto extracontinental o intracontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el órgano de consulta se reunirá inmediatamente a fin de acordar medidas y tomar ayudas, dar ayudas al país agredido, o en todo caso las que convengan para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad en el continente. Venezuela hoy día es una dictadura y hasta personeros de partidos de izquierda reconocen aquello. No son muchos, en privado son más, pero estamos todos de acuerdo en que Venezuela es una dictadura, en mi opinión, encabezada por un pelele, el señor Maduro, porque el verdadero poder es Diosdado Cabello, el hombre de confianza de Chávez, el hombre que se mantuvo en su lugar como un diputado más, mientras el agonizante Chávez dejaba en su asiento a este señor Maduro que, bueno, a mí me parece bastante incompetente, pero detrás está la mano que aprieta Diosdado Cabello. Este tipo de operaciones paramilitares, de infiltración, de secuestros y de asesinatos, aunque sea de ciudadanos venezolanos en nuestro país, en mi opinión, pone en peligro la paz y la seguridad de Chile, y si esto se extiende, como ha sucedido en Colombia, que se vio también profusamente en el reportaje de Chilevisión, ya es una situación, es un estado de cosas que pone en peligro, citando al Tratado Interamericano, de poner en peligro la paz y la seguridad de América. ¿Y cuáles son las medidas que contiene este tratado? El artículo 8 dice el retiro de los jefes de misión, o sea, llamar al embajador, cosa que el gobierno está haciendo, pero siempre a medias las cosas se deja filtrar la información de que el embajador Gasmuri en todo caso tenía previsto venir a Chile en estos días. O sea, se lo llamó a consulta justo cuando el embajador tenía que venir. Mire usted qué casualidad más fantástica. La ruptura de relaciones diplomáticas o la ruptura de relaciones consulares y la interrupción parcial o total de las relaciones económicas. Pero estamos de acuerdo, eso es impracticable con la división política que hay en el continente de América Latina. Yo pienso que es irrelevante que Venezuela se haya retirado de la OEA hace 5 años o 6 años. Es irrelevante porque el resto de los países no se inhiben de adoptar sanciones si un país del continente está infringiendo las normas que rigen al resto. Y el tercer punto es la relación del gobierno con el Partido Comunista, y ahí se choca todo. Y ahí todo esto se viene abajo y no sirve para nada. La ruptura, yo no me imagino una ruptura de relaciones diplomáticas del gobierno de Chile con el gobierno de Venezuela, estando el Partido Comunista de Chile en el poder en Santiago. En la mañana del 2 de marzo, el presidente de la República tuiteó lo siguiente: el anticomunismo visceral
de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente. No conozco otro partido que reciba tantos ataques ad hominem y mentiras. Yo no, al menos, no tengo ninguna duda del compromiso democrático y social del PC chileno. Esto fue con una ocasión de que al saberse lo que había pasado con el teniente Ojeda, hubo una ola de críticas al Partido Comunista por su adhesión al gobierno venezolano, etcétera. Este tuit alcanzó a tener 21.000 vistas y 6 minutos después fue corregido porque tenía un pequeño error. En la parte final, cuando en el primer tuit dice, yo no, al menos, no tengo ninguna duda. El segundo tuit, que es el que corre, dice, yo al menos no tengo ninguna duda. Y tuvo, hasta que yo hice esta captura de pantalla, que es antigua, 132.000 vistas. Es decir, el presidente estaba urgido en hacer esta declaración. Y probablemente algún asesor le habrá dicho, su excelencia, aquí, no, y le van a decir, su excelencia, por favor, oye, Gabriel, metiste la pata en esta cuestión porque no se dice así, hay que sacar el no, bueno, sácalo, ¿ok? Y esa es la historia del tuit. Y algunos días después o semanas, teníamos un hecho inédito, la visita y la presencia del embajador de Venezuela al homenaje público que el Partido Comunista le hizo a su dirigente histórica, doña Gladys Marín. Por lo tanto, el Partido Comunista está imbricado con el gobierno venezolano. El Partido Comunista defiende los intereses de Venezuela. Yo no me imagino al Partido Comunista dejándole las manos libres al presidente de la República, Gabriel Boric, para que rompa relaciones diplomáticas